Hola, 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 buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Feliz, feliz miércoles. ¿Cómo estás, mi amigo, mi estimado colega Queridísimo hermano, Rafa, casi hermano. casi hermano? Muy bien, Marco. Muchas gracias nuevamente. Bienvenidos, buenas noches a todos y a todas. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos nuevamente en una emisión más de Sin Saberlo Todo. Perdón, me salí, se me desconectó tantito el micrófono. Dale, dale. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre. Bueno, es que yo siempre digo que los temas son muy interesantes, pero la verdad es que para mí son muy interesantes todos y cada uno de los temas. Parece como una frase, eh, como una frase mía, pero un cliché o algo, Uno de tus pero clichés. sí, pero realmente son muy interesantes estos temas. Cada uno de estos temas es muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de un trastorno eh, que tal vez muchos hemos visto por ahí, pero como que a veces no sabemos qué es lo que le pasa a esta persona. Digo, sí me ha pasado a mí conocer gente así, muy intensa, muy, perdón, muy intensa en este sentido, Ujú. eh, como con ánimos muy variantes, muy cambiantes, que, pareciera que es como la ciudad de Monterrey, ¿no? De climas En los climas, ¿no? extraños. Dice, oye, si no te gusta el clima, regresan 5 minutos. Está Ujú. lloviendo y de repente está haciendo frío y todo. Hoy vamos a hablar Total. del trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad, Rafa? Antes de responderte tu pregunta, este es un tema que a mí me gusta mucho, me encanta. Dijiste algo muy interesante. A veces no sabemos que tenemos al lado a una persona con alguna de estas características, de estas estructuras, ¿sí? A veces pensamos que va a cambiar, a veces decimos, es que así es él, así es ella, suele suceder, que luego cuando se tranquiliza, entonces ya volvemos, pero a veces no la distinguimos. Al final vamos a ver de algunas características interesantes sobre este tipo de estructuras. Decimos estructuras porque es la manera en que una persona va creciendo, se va construyendo, se va haciendo, ¿sí? Cuando nosotros decimos una personalidad fronteriza, no hablamos, o también es conocida como borderline, o también es conocida como personalidad límite. Ajá. Este, este tipo de estructuras, digamos, antes de decir el concepto, es como cuando tú conoces, no sé si tú has conocido a alguien que de pronto te dice, eres el mejor o lo mejor que me ha pasado. Y al siguiente día pasa una situación y luego dice, eres el peor o la peor persona que he conocido. Bueno, No sé por qué he estado contigo. no sé por qué, si eres nefasto, eres lo peor que me ha pasado. Hay personas que sienten justo las relaciones, porque hay una situación con las relaciones, con el amor, con el enojo. Hay algo que nosotros conocemos como ambivalencia. En traducción al español es yo a veces siento amor y a veces en otros momentos siento coraje contra ti. El detalle es que en estas personas se pone un poquito complejo la intensidad. Es muy complicada la intensidad cuando reciben un halago, porque puede ser una idealización muy intensa, pero a la vez puede ser una devaluación también muy intensa, incluso hacia su misma persona. Hace ratito lo platicábamos fuera del en vivo, Marco y yo, sobre todo con estos aspectos de autolastimarse y todo eso. Bueno, porque esa intensidad también la refleja dentro de su persona. A esto es a lo que conocemos como una personalidad fronteriza o límite, ¿no? Sí, son ese tipo de personas que, por ejemplo, ya sea el novio o la novia, ¿no? Que andas con ella y de repente te dicen, si me dejas, ya no me vas a nunca ver más nunca en la vida, me voy a desvivir. O Uh -huh. sea,
Y entonces la otra persona entra en un trauma, o entra en una situación muy compleja, la persona que lo escucha, y dice, no, hombre, ¿a poco crees que te decía en serio? No, 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 o sea, no te voy a dejar. O sea, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque tiene miedo de lo que la otra persona vaya a hacerse. Claro, claro. Se vaya a Y, causar, ¿no? Si vaya a hacer alguna autolesión o de alguna manera quiera desvivirse esa persona. ok, eso es muy importante, porque también hay que tener en cuenta que no estamos hablando simplemente con alguien que es dramático o que es tóxico o que es manipulador o que es difícil. No es tanto así. Estamos hablando de personas que muchas veces viven con un enorme sufrimiento emocional, que lo sienten en ese momento como si hubiera pasado lo peor, pero también es vivir con personas que sienten un gran amor al siguiente momento, ¿sí? Entonces, hoy vamos a intentar comprender un poquito qué ocurre detrás de todas esas conductas características de el fronterizo. Sobre todo tienen miedo, son personas que tienen un miedo muy, muy, muy fuerte por el abandono, ¿no? A estar solas, no, no pueden estar solas. Sienten ese pavor al momento de que la otra persona que está enfrente diga, me voy a ir o no voy a estar. Eh, eh, Se sienten abandonados o que no son lo suficientemente suficientes para que esa persona esté con ellos. Entonces eso les causa temor, pero a la vez les causa coraje. O sea, tienden empiezan a jugar ese rol, ¿no? Con ese temor y ese coraje, y entonces actúan con coraje, ¿no? Se empiezan a hacer cosas con temor, pero el temor a la vez también lo convierten en coraje. Exacto. Como diríamos, como una defensa, Sí, claro. para que la Claro. otra persona no se vaya. Hay, hay una escuela muy interesante, muy importante, que estudia mucho esto, que es la escuela inglesa de psicoanálisis. Hablo de autores como Otto Kemper. Otto Kemper es una de las personas teóricas que ha centrado su vida justamente en este tipo de estructuras, en este tipo de personalidades, y nos habla mucho de cómo incluso a veces estas personas dividen, porque justamente ese es el mecanismo central de estas personas, de estas estructuras, dividen por un lado las cosas buenas y por el otro están las cosas malas. Para que entendamos, para que comprendamos y para que yo me explique también un poquito más, una persona normal, digamos, neurótica como todos nosotros, tendemos a lo malo y lo bueno lo aceptamos de la persona. Es como cuando nos enamoramos. Hay un enamoramiento, eres lo mejor, te idealizo, pero llega un momento de decepción, de desilusión, donde dices, también tienes defectos. Bueno, una persona sana, una persona estable, va a decir, bueno, está bien, tiene sus defectos, pero también tiene sus virtudes. Y ese complemento es lo que nosotros llamamos esa parte de unir lo que es bueno de uno, bueno de otro, y a la vez digo, lo acepto. Y es donde viene la parte del amor. Bueno, en este tipo de personalidades, dice Otto Kemper, que no es así, que mantienen siempre separadas las cosas buenas y las cosas malas. Por eso, incluso lo dividen como, él lo llama departamentalización. Esto que yo siento, si me tratas bien, me hace sentir algo y en ese momento entonces te idealizo, ¿no? La respuesta va a ser idealizarte. Pero si en el siguiente momento me tratas mal, entonces yo me siento desvalorizado y entonces te odio, te ataco, ¿no? Eso es más o menos el mecanismo que se le conoce como la decisión. Y lo que dices es muy importante también. El núcleo, uno de los núcleos dolorosos en la estructura fronteriza es el abandono. Muchas personas con ese funcionamiento viven con un enorme sentimiento o angustia de abandono, ¿sí? No es que digan, bueno, tengo miedo de que te vayas. No, no. Ellos pueden decir, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? Ya no me quieres. Seguro tienes a otra. Mejor terminemos. O se aleja. Y a veces abandonan antes de ser abandonada. Y por eso dicen, hasta aquí llegamos. Pero en realidad, inconscientemente, lo que estas personas están diciendo, prefiero dejarte yo
antes de experimentar que me dejaste. Ujú. Ese, Sí, ese, sí, sí, sí. perdón, son aquellas personas que, por ejemplo, dicen, oye, mi pareja es maravillosa, es la única que me comprende. Y luego viene una decepción y dice, "Ay, es una persona horrible, nunca le importé, o sea, no sé por qué estaba Nefasto. con ella. Sí, o sea, Claro. empieza a decir cosas de un día a otro puede ser, de un momento a otro puede ser, el mismo día puede ser. O sea, así son este tipo de personas, así es este tipo de personalidad. Ese tipo de estructuras. Hay algo central en ellos que es característico, porque podemos ser nosotros, bueno, las personas que no son fronterizas pueden ser controladoras, pueden ser celosas o pueden ser, incluso pueden tener episodios como ellos. El detalle es que en este tipo de personas es muy continuo, es muy intenso, se da de manera continua. Para una persona neurótica, digamos, para una persona un poquito más estable, que alguien te deje de responder, no sé, unas 3 horas el celular, una persona más estable puede decir, ha de andar ocupado, ¿no? Para una persona con esta enorme sensibilidad de abandono, va a significar, ya no me quiere más, o seguro conoció a alguien más, o ya se cansó de mí. Y entonces toda esta situación tan pequeña suele convertirse en él en una emoción muy gigante, muy, muy gigante. Eso es lo más importante, la intensidad emocional. Sí, 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 o sea, la verdad es que este tipo de personas tienen ese, como decías, esa ambivalencia de emociones. Haz de cuenta que como si anduvieran en la montaña rusa, ¿no, Rafa? Sí, 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 sí. Súper intensas. Y depende de la curva, ¿no? Si voy acá, hacia arriba es muy intensa desde la parte donde yo me sienta, ¿no? Y voy hasta abajo desde la parte también que yo me sienta según como lo esté percibiendo. Y esa es Ujú. la parte interesante. Así es, así es. Estaba un dato, Rafa, A ver, que un dato interesante, dice que el 75%, bueno, de la población mundial ajá, afecta de 1.5 a 5.9, o sea, aproximadamente digamos, población mundial o a nivel global, sí, hay una afectación más o menos entre 1.5 a 5.9. Y de este porcentaje, del 75 al 80% son ajá, diagnosticadas mujeres y de 20 a 25% son diagnósticos en hombres. en nombres. Obviamente son este, datos oficiales, Wow. eh, pero sí es como, vaya, sí es como para llamar la atención, ¿no? Sí, es muy interesante porque también nos hace pensarnos y nos hace pensar a todos, no nada más a los psicólogos, sino también uno era el punto que te decía hace ratito, ¿no? Como a veces no tenemos esa manera de poder percibir. Hay formas, sí, sí hay formas de poder percibir, de estar atentos, sobre todo para darles el apoyo, para poder darles contención, sostén, brindarles una canalización, ¿no? Es importante tener todos estos elementos, pero también es importante saber que hay aspectos sumamente relacionales que pueden detonar muchas veces esta manera de ser. ¿Qué quiero decir con eso? Ujú. Que esas vivencias de la vida, digamos, imagínate un bebé que está siendo cuidado y de pronto recibe, en lugar de tener esa sensación de hambre y que alguien venga y le dé su teta, repetitivamente no llega a nadie. De manera constante se tiene que llorar, tiene que pedir ese alimento llorando, porque si no, pareciera que ese cuidador nunca va a llegar si no llora. Esas cosas que despierten en el bebé, todas estas sensaciones van formando, dice Kember, introyecciones, que tiene Ujú. que ver mucho con la manera en que se relaciona. Y si es negativa, o si esto es repetitivo, porque puede ser una mamá que lo quiera mucho, pero que sea muy descuidada. Eso puede provocar ciertas cosas en ese bebé que a la larga le va a generar una sensación toda esta hambre. No es que él piense mi mamá es mala, no, sino que
como tengo hambre y no sacio, no calmo esa sensación, porque el bebé no sabe qué es hambre, ¿verdad? Dice, solo tengo algo siento que no es muy agradable y se me repite constantemente. Eso puede ir causando, puede ser causa de que el bebé empiece a defenderse desde su manera propia de defenderse desde los recursos que él tenga, pero la noticia es que si se va repitiendo con el tiempo todo esto, pueden suceder cosas desfavorables, entre ellas este tipo de padecimientos a la larga. Digo, así a resumidas cuentas, ¿verdad? Esto puedo explicarlo casi 2 horas, pero a resumidas cuentas. Sí, claro, o sea, vaya, las personas, digamos que padecen este tipo o que tienen este tipo de padecimientos, hay ciertos antecedentes de abusos, de abandono, de separación de los cuidadores, incluso de pérdida de alguno de los padres. O sea, unas pérdidas muy abruptas son las Exacto. personas que desarrollan eso. Exacto, exacto, porque el bebé no va a decir, es que se murió, entonces por eso ya no está. No, tú ya estás generando un vínculo con él ya tiene sensaciones contigo, él ya te ve que estás tú ahí, él ya te huele que estás ahí, él ya te escucha, que tienes una voz que le llama mucho la atención y que le gusta y que le enamora, y de pronto, ¡zas!, te fuiste. Se fue por Sí, cigarros y no volvió. y fue por cigarros y no volvió, se fue a visitar a San Pedro. Entonces, ese tipo de situaciones que tú dices, bueno, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque también son detonantes, eso es cierto. Sí, 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 o sea, lo que decías tú, por ejemplo, el darle, pero también el abandonarle, o sea, en el momento de la infancia, pues obviamente eso detona, ¿no? Detona jóvenes que son de alguna manera agredidos, pues obviamente todo eso detona que posterior, esto se presenta sobre todo en la edad adulta, no tanto en la adolescencia. A lo mejor en la adolescencia empieza a ser como a marcar ciertas alarmas, pero ya en la edad adulta es donde se marca más este tipo de trastorno. Totalmente, hay como un detonante, digámoslo así, ¿no? Se detona más en la edad adulta. Y hablando, siguiendo o continuando hablando de todo este tipo de, por ejemplo, la emoción, cuando hay una situación, decíamos, hay emociones muy intensas por este tipo de personalidades, intensas en lo positivo, idealiza, o intensas en lo negativo. El detalle es que cuando alcanza toda esta intensidad, hay otro problema, la capacidad para detenerse, la capacidad para decir, voy a lastimar con lo que voy a decir, ¿sí? Eso disminuye mucho esa capacidad. Entonces, ahí pueden aparecer conductas que son muy desgastantes, que pueden ser peligrosas, que pueden ser contra ellos en relación a sustancias, a situaciones con este tipo de maneras de relacionarse, de pelearse, de romper objetos, o incluso me dijo algo el jefe, vino esta emoción intensa, abandono el trabajo de manera repentina y repetida también por este tipo de situaciones. Claro, mira, las personas con este tipo de trastorno también tienden a identificarse con otras personas, vaya, tienden a generar vínculos, pero siempre y cuando sientan que la otra persona vaya a estar ahí cuando sea necesario. Es decir, que si la otra persona se va, pues esta persona va a actuar de manera agresiva con ella. ¿Por qué? Porque lo está abandonando. Sí, eso es verdad, porque incluso viene esta parte que no lo muestra directamente como decía hace ratito, como un abandono, sino que vienen como estas defensas de, sáquese, yo no lo necesitaba, ¿no? No, para nada, pero es como el narcisista, se dice que el narcisista patológico es meramente fronterizo, entonces, si tú dejas al narcisista, él te va a decir, yo no te necesito, pero en realidad el narcisista necesita de su público, ¿no? Porque vive de eso, vive del reconocimiento, de la necesidad de reconocimiento. En algunas maneras o formas o tipos de este tipo de estructura fronteriza, ¿no? Sí, claro, así es. Sí, y este tipo de personas, como lo decíamos, tienden mucho
cuando se sienten abandonados o sienten que la otra persona se quiere ir o se va a ir, tienden mucho, yo lo veo más como manipulación, en el sentido de que se autolesionan o dicen, oye, ¿sabes qué? Si te vas, me voy a desvivir, o si te vas, me va a pasar esto, si te vas, voy a hacer lo otro, o sea, se va siempre por eso se llama límite de la personalidad, se va siempre a un límite. Claro, Te claro. quiero, así como te quiero tanto, te voy a odiar tanto. O sea, es la misma medida, ¿no? Sí, se va a los extremos, Ajá, totalmente, a la intensidad. Ujú. ajá. Es verdad, es verdad. Y es que porque la otra persona le funciona como un regulador emocional. Hablando de este punto, ¿no? Cuando está presente, me siento bien, estoy bien, pero cuando se aleja, puede que también este tipo de personas se derrumbe, ¿sí? Por eso empiezan este tipo a establecer este tipo de relaciones muy intensas, de decir, ponme atención, te mensajeo, te prometo, te necesito muchísimo más cerca, te idealizo, ¿sí? Pero también esa misma intensidad genera ese miedo. Ahora tengo mucho miedo de que te vaya a perder, ¿no? Porque ese miedo a perder nos habla que detrás viene esta dependencia hacia las personas con las que vive o que convive, o personas importantes, vaya, ¿no? Los celos, la vigilancia, a ver, demuéstrame que me amas, ¿sí? Ese es un punto importante con este tipo de estructuras. Claro. Sí, y obviamente este tipo de personas, vaya, yo no quiero decir que no tengan que no se puedan regular. Sí Sí, se regulan, hay ciertas terapias que le ayudan a regularse. claro. Estas terapias, incluso hay ciertos fármacos que ayudan a regularse a estas Uh-huh. personas. Totalmente. De hecho, estos, como pasaba con el tema anterior de la anorexia y la bulimia, ¿no? Sí. Un tratamiento multidisciplinario ayuda mucho a poder contrarrestar este tipo sobre todo cuando son estructuras graves, fronterizas graves, porque también hay como que en niveles, podemos encontrar en niveles. Hay quienes pueden lidiar con esas ambivalencias, con esas, bueno, con esas escisiones, con esas emociones partidas, y hay quienes les cuesta mucho más, Ujú. ya dependiendo de la situación, de cada caso. Digo, parte, por ejemplo, de las terapias que pueden tomar es como la terapia cognitivo-conductual, que se centra básicamente en esa regulación emocional, pero también de alguna manera en crear o generar habilidades sociales, porque estas personas, como te digo, son personas que tienden a generar vínculos, pero también si esa persona los abandona, pues como que actúan con ira. Entonces, los ayudan a generar como ciertos vínculos a medida que no se sientan solos, de que vean que hay más gente alrededor para que tengan ese contacto, ¿no? Sí, ese es un punto importante. Ese es un punto importante porque no nada más es sufrimiento en ellos o provocar el sufrimiento, ¿no? Son personas que pueden ser muy sensibles, son personas que pueden ser muy creativas, muy intuitivas, muy intensas para amar y como son muy intensas para amar, involucrarse mucho en esa relación, ¿no? Entonces, muchas veces el objetivo terapéutico no es tanto trabajar esa intensidad, sino más bien ayudarles a que esa intensidad deje de destruir sus relaciones. Y ese es un punto central que trabaja Otto Kemper en su terapia centrada en la transferencia. Uh -huh. Muy Sí, sí, interesantes esos puntos. sí, la verdad es que sí está muy interesante este tipo de personalidad. Cuando estaba leyendo ahí el DSM-4, el DSM-5, Ajá. este, se me vinieron varias personas a la cabeza. O sea, no voy a decir aquí nombres para no, dijo No voy a aquel, decir marcas. no voy a decir marcas para no raspar muebles, pero se me vinieron varios, te vienen personas a la cabeza de cómo
cierta sintomatología cabe tal cual, ¿no? Ujú. O sea, poniéndolo, por ejemplo, no sé si pudieras, para que la gente se dé una idea, Ajá. ¿qué película se te viene a la cabeza o qué personaje de película se te viene a la cabeza con este límite de personalidad? Ah, yo había visto una. Yo había visto una película. Hay una, por ejemplo, no es tanto como fragmentado, no es tanto así de que sí sucede, pero no es que cambie la persona, sino que la persona se va hacia otro afecto que genera una intensidad. No me acuerdo si era el cisne, no, el cisne negro es de Psicosis. No recuerdo muy bien. Lo voy a investigar y por ahí lo ponemos en los comentarios para que No puedan. sé, no sé, a lo mejor Steve, has visto la película de la boda de Rachel o la boda de Raquel, donde sale esta, ahí se llama Annie Hathaway. Ajá. Creo que esa, en Rachel. esa, sí, creo que ahí hay ciertos, necesitaría platicarte toda la película, pero ahí en esa película, a ella le echan la culpa de la muerte de su hermano, porque su papá Okay. era alcohólico, y entonces a ella la ponen a manejar y Oh, choca, y le echan la culpa, y ella se hace adicta, y se hace todo un show. ya, ya, ya. Pero, ay, es que no me acuerdo, pero hay varios personajes que pudieran entrar ahí en ese límite de la personalidad. Hay otra que se llama Inocencia Interrumpida. Esa es una de las películas más Ah, conocidas ya, que, sí. que retrata mucho lo que es el trastorno límite de la personalidad o estructuras fronterizas. Esa es una de ellas. Hay que verla, hay Pues que sí, verla. sí, sí, sí. Pero sí, o sea, digo, más o menos para que la gente se dé una idea de qué estamos hablando, Ujú. este, que son personas muy límites, ¿no? O sea, muy al límite. Sí, sí, sí. Aquí hay que aclarar algo, no es la persona que le gusta, ¿cómo se llama? Que vive al límite me refiero de personas que les gusta, andar escalando el parque, no es ese tipo de Toda la personas. adrenalina. No, es exacto, o sea, no son personas que tienen la adrenalina límite, o sea, Ujú. no, son personas que son muy volubles a los cambios emocionales. Ni tampoco son personas que se enojan, porque todos nos enojamos y Ajá, reconocemos eso. Son más personas que con frecuencia cambian de una emoción o de un afecto muy intenso positivo a un afecto muy intenso negativo y con una frecuencia y con una intensidad. Aquí el secreto es frecuentemente con una intensidad muy fuerte, ujú, ¿no? Porque luego todos luego nos enojamos y hacemos de pronto nuestros actos medios perversones que luego decimos, ¿sabes qué? Me equivoqué, una disculpa. claro, sí, sí, claro. Sí, Total. y luego también en el DSM, pues te va marcando ciertos, si esto lo presenta cada cierto tiempo, si ha durado dentro de 6 meses, un mes, 2 meses, 4, o sea, se va viendo la intensidad de acuerdo a este tipo de actos que hace Totalmente. en esta persona. Uh-huh. Siempre, siempre, totalmente, totalmente lo vamos a ver. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Como les decía hace ratito, hay, la teoría yo creo que más que explica, a mí me encanta, de hecho, voy a abrir el curso de personalidad fronteriza en septiembre, el 14 de septiembre, inicia el módulo 2 de personalidad fronteriza y Otto Kemper para mí lo explica de una manera maravillosa, ¿no? Lo explica con sus términos, lo explica desde el psicoanálisis. A lo mejor si queremos traducirlo sería decir algo así como de que somos pequeños, nacemos, experimentamos, estamos como fragmentados porque luego no estamos, justamente esa fragmentación con la que nacemos, donde no reconocemos que hay algo afuera, que es mamá, donde no reconocemos que estoy sintiendo desagrado y estoy sintiendo cosas agradables. Todo es como si fuera mamá buena cuando me satisface y me da de comer a tiempo, y mamá mala cuando frustra, se le olvida de darme de comer y eso se va repitiendo constantemente. Ya con esto
cuando vamos creciendo, sabemos, y que ese es el secreto, esa es la parte que queda partida, porque en estas estructuras mayoritariamente hay frustración que satisfacción, entonces, o que gratificación. Entonces, las personas, digamos, bien integradas, que eso es a lo que llamamos integración, decimos, es la misma mamá la que me frustró y la que me satisface, la que me gratificó. Pero la persona que me abraza es ella, también puede decirme que no, es esa persona que me quiere, pero que también puede frustrarme. Eso va a permitir más relaciones o desarrollar relaciones más maduras. Pero en el funcionamiento fronterizo, eso que llamamos integración puede quedar frágil, ¿sí? Por eso, cuando aparece una emoción muy intensa en este tipo de estructuras, están divididas. O todo es bueno o todo es malo. Ya sea el otro o ya sea yo, ¿sí? Entonces, la terapia va a intentar mucho unir esas partes que nosotros les llamamos escindidas o escisión, ¿no? Más o menos así lo explicaría Otto Kemper. Ajá. Sí, estaba checando lo del el DSM-4, DSM-5. Uh-huh. Y habla, o sea, habla de que los factores, dentro de los factores de riesgo, sobre todo son la familia primer grado. O sea, ¿qué pasa si papá o mamá lo llegan a tener? Pues muy posiblemente los hijos pudieran también desarrollarlo. No quiere decir que lo tengan, pudieran desarrollarlo. O sea, también va a depender de cómo, yo creo que de cómo sean tratados, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Si una persona con esta estructura, imagínate, con esas intensidades y con un bebé, a eso es a lo que le llamamos de herencia, ¿no? Esa manera de relacionarse con él. Habrá que estudiarlo muy bien. Eso también es muy, muy importante y se escucha muy interesante también esa parte. Sí, claro, claro. Así es. Preguntas, no sé si tengan alguna pregunta o algo antes de continuar. Sí, porque se vienen algunas características y también algunas, digamos, cómo actuar en familia con este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque a veces no necesitamos ganarle la discusión, vaya, ¿no? Lo que necesitamos más es entrar en la misma, o más bien, en la organización, en el límite, ¿no? Por ejemplo, si le sube a 80 su intensidad, tú no necesitas subir a 90. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener a dos personas que están desreguladas emocionalmente y que va a ser muy difícil la regulación. Por eso, normalmente, cuando te metes a la discusión con una persona fronteriza, lo que termina pasando es un conflicto muy grande, ¿sí? Entonces, la familia necesita primero comprender la emoción, separar esa emoción de la realidad y sostener el límite. O sea, validar y decir, sí, yo te entiendo que estás molesto, yo te entiendo que estás enojado, pero no significa que yo te vaya a abandonar o que te haya abandonado solo porque nos enojamos, ¿sí? Hablamos de esto y ponemos el límite también. Hablamos de esto, pero no voy a permitir que me insultes, ¿no? Este tipo de situaciones son muy importantes que se conozca cuando estamos con una persona límite o fronteriza en la familia, básicamente. Sí. Y es algo, ahorita que hablabas de la familia, digo, que decías, no te pongas al nivel o no te vayas arriba de él, Ajá. porque Claro. pudiera ser que de alguna manera ese trastorno o Esa funcionalidad. sí, de alguna manera te la pueda compartir y estés funcionando con él así. Acabas de decir algo, acabas de decir algo muy interesante. Empieza a entrar en una regulación, homeostasis, y empiezan los dos a funcionar de esa manera. Eso se le llama identificación proyectiva. Ajá. Esto que dice Melanie Klein es un mecanismo defensivo que busca
que el otro, no nada más yo proyecto lo que siento en ti, sino que también provoco lo que yo quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en la calle, alguien se te queda viendo y una persona que es bien broncuda se la hace de bronca al otro, y el otro tranquilo dice, no, no, no te dije nada, no te dije nada, no te estoy viendo, no, no, pues mira cómo te me quedas viendo, quieres bronca, hasta que el otro no se enoja y ahora sí se la hace de bronca, hasta entonces entra este mecanismo que hasta que queda contento, vaya, hasta que yo no provoco eso que estoy sintiendo y que es mío y que despierto en ti, hasta entonces voy a estar tranquilo para decir, si es cierto, ¿ves? ¿No? Ese es el mecanismo central de este tipo de funcionalidades. Vamos a poner este esquema que nos compartías ahorita, Rafa. Dale, dale. Se ve muy pequeño, ahí sí pueden hacer el... Déjame, comparto la pantalla completa. Dale, dale. Bueno, se ve casi igual, pero... A ver, platícanos, Rafa. Bueno, tenemos las características y cómo puede verse en la vida cotidiana para poder comprenderlo, porque luego la característica es medio conceptual, pero también tenemos de lado un ejemplo, por ejemplo, la identidad inestable, el quién soy, ¿no? Por eso, a veces este tipo de personas dice, no sé quién soy, cambia mucho esa manera de verse a sí mismo, cambia mucho sus proyectos, cambia mucho sus valores, cambia mucho de trabajo, ¿sí? Por eso le cuesta un poquito más en ese tipo social al fronterizo, justamente por esta inestabilidad en su identidad. Además de que hay una idealización y de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, en terapia puede ser el mejor psicoanalista cuando estoy en un momento maravilloso que me hiciste sentir como una persona maravillosa, tú eres maravilloso, todo es maravilloso, pero el día de mañana o a la siguiente sesión llega, me tardé 5 minutos y entonces me dice, eres una basura, no sirves para nada, no me estás ayudando en nada. Ahí está la devaluación en este tipo de conductas, ¿no? Otro punto es las relaciones intensas o inestables. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos observarlo en la cotidianidad? Bueno, son personas que tienen mucha cercanía, pero a la vez conflictos con su pareja, justamente por este tipo de situaciones intensas, justamente porque lo malo está por un lado, lo bueno está por el otro. Luego viene la reconciliación y nuevamente el ciclo. Es un círculo vicioso, Rafa, eso. Exacto, viene el ciclo. O sea, es un ciclo que obviamente se necesita romper para que no se genere esa continuidad o entres en ese bucle. Exacto, exacto, es un bucle sin final si no trabajamos con esto del límite, de la organización, de responder objetivamente, de ayudarle a entender esas partes separadas que tiene la estructura o el funcionamiento. Lo sigue lo que es la sensibilidad al abandono. Una pequeña distancia puede vivirse como un rechazo. Fíjate que esto se me viene a la cabeza como el niño, el niño o la niña, que su papá se esconde detrás de la pared y empieza a sentir miedo. Digo, desde ahí como que empieza a vislumbrar, ¿no? Empieza a sentir miedo porque no está. Entonces, puede acercarse papá o mamá a agarrarlo y el niño le empieza a pegar porque se fue. Claro. Pero estaba atrás de la pared. Totalmente, totalmente. Esa puede ser. Imagínenselo en el adulto, ¿no? En el adulto tú le guardas un poquito de distancia y ya lo abandonaste, ya lo rechazaste, ya no lo quieres para nada. Luego vienen las emociones muy intensas, que esto es algo que hemos hablado desde el inicio. Pasa rápidamente de ese amor al enojo, o de la angustia a la desesperación, o de la idealización a la devaluación, justo por lo que hemos explicado de que tienen divididas estos afectos. Okay. Y luego viene la dificultad para integrar lo bueno y lo vano. Era lo que decíamos de la ambivalencia, o no, cuando hablábamos de lo de... Ay, se me fue esta palabra. O la falta de ambivalencia. Sí, la falta de ambivalencia.
O sea, cuando la persona te dice, oye, te quiero, pero luego te odio. Si empieza a ver ese, eh, eh, esa continuidad, ¿no? Digamos lo de que, oye, una persona que no tiene esa problemática, pues obviamente, pues te quiero hoy, te quiero mañana. A lo mejor si hay un problema o algo, pues tal vez puede haber cierto distanciamiento, pero el afecto ahí queda. Y con este tipo de personas, ahorita te quiero, mañana no, ahorita te quiero, mañana no. Eso es punto importante porque Otto Kemper dice eso, dice, no es que esté jugando contigo, no está jugando contigo, es un afecto genuino, está sintiendo que te odia en ese momento, pero al siguiente día también está sintiendo que te ama con todas las fuerzas de su corazón, ¿no? El otro punto es la impulsividad. La impulsividad actúa durante el enojo, son personas que van a actuar en el enojo, después puede arrepentirse. O sea, no hay un momento de reflexión y de decir, ¿sabes qué? Esto que voy a hacer quizá puede lastimar al otro, o puede lastimar a la relación, o puede lastimar lo bueno que hemos construido. No hay eso. Hay más impulso y acción. Y lo realizan justamente por esta situación emocional intensa. Así es. Y luego está el sentirse vacío. O sea, esta persona dice, nada me llena, no sé qué quiero, me siento vacío. Es una persona que a lo mejor la persona que tiene enfrente, de alguna manera le está mostrando el afecto, le está mostrando todo el amor, y, o sea, aquí estoy contigo, y la otra persona pues se hace cuenta que no está, ¿no? Como si estuviera invisible, como si fuera un fantasma, ¿no? O sea, en ese momento yo me siento así, o sea, me siento que no hay nadie conmigo, que no siento apoyo. ¿Por qué? Porque te separaste, porque te fuiste, porque te alejaste, porque no estuviste en el momento que te necesitaba. Exacto. Y si lo recordamos hacia los puntos donde es pequeño, pareciera que algo en esa relación antigua que tuvo con esa mamá, que a lo mejor se le olvidaba, o que pasó algo ahí, o de pérdida, o que fallece, parece que deja un vacío difícil de llenar. Ese es también otro lado otro lado de la moneda que también podemos verlo de ese lugar. La ira intensa. Una ira intensa, una frustración, se muestra muy frustrado, relativamente pequeña puede producir, una frustración pequeña produce una reacción enorme. Algo pequeñito que pareciera que no te respondí, eso se vuelve una reacción de que ya me engañaste, ya me dejaste, ya estás con otra persona, o que en el fondo sabemos que detrás de todo esto está la sensación angustiante de ser abandonado. La otra que dice la dependencia afectiva contradictoria es, no te necesito, pero no me dejes. Exacto. No me dejes, quédate aquí conmigo, pero no te necesito, o sea, realmente no te necesito, pero aquí quédate, no te vayas, porque no quiero estar solo. O sea, es esa lucha, ¿no? Esa lucha de de lo que, por ejemplo, yo la veo casi igual a la idealización y de evaluación. Eres maravilloso, eres una basura. O sea, no te necesito, pero quiero que estés aquí conmigo. Exacto. Y es una manera de no aceptar, de negar esas emociones genuinas, porque un mecanismo que aprendemos desde pequeños y que es muy antiguo es la negación, ¿no? No aceptar cuando nos equivocamos, no aceptar que a lo mejor sí me equivoqué, me exageré, pero difícilmente puedo aceptar yo como funcionamiento fronterizo, es difícil que yo acepte en donde me equivoco. Por esa razón, la dependencia afectiva es contradictoria. También dice, no, pues no te necesito, yo puedo solo, pero en el fondo está necesitando mucho de confort, de sostén, de amor. Claro, perdón. Ay, ¿qué hice? Ya no supe qué hice. Se fue. Perdón, me perdí. Aquí está. La otra es la proyección. Bueno, en la proyección es un mecanismo muy conocido que es atribuir a sentimientos que yo tengo, intenciones que son mías, que son difíciles de reconocer, y digo, tú me provocas siempre, dice el fronterizo, tú siempre provocas que yo te trate así. Y eso también, además de que está culpando al otro, le está diciendo, eso
que tú hiciste fue malo. Tú fuiste el que empezó todo. Tú fuiste el que está, la mala persona que empieza a destruirlo todo. Y ahí está toda esa proyección, toda esa negación que, pues, digamos que no es que lo haga de una manera para manipular o controlar, no, todos estos mecanismos que tenemos todos los seres humanos simplemente es para evitar angustiarnos, para evitar la ansiedad persecutoria, para evitar la agresión contra mí mismo, porque sería muy agresivo aceptarme como soy, ¿no? Entonces usamos estas herramientas que tenemos psíquicas para no reconocer que a veces, pues sí la regamos, ¿no? Pero si la reconocemos a veces nos cuesta, ¿no? Hay a quienes les cuesta más y a estas estructuras les cuesta mucho. Así es. Y luego tenemos lo que es la realidad generalmente conservada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que dijimos atrás pasa cuando la persona no está emocionalmente regulada, cuando la persona no está, cuando la persona está estresada. Fuera de esos momentos, de ese gran estrés o de eso, la persona sabe quién es, dónde está, qué está haciendo, qué ocurre, qué pasa. Fuera de todo eso, la persona ya regulada emocionalmente sabe qué es lo que pasa con ella. Yo tenía un niño ahí en la villa que se enojaba y se enojaba mucho y destruía y aventaba o golpeaba, se ponía tan rojo, era un niño muy morenito y se le veía el rojo, se le veía el rojo de estar enojado. Cuando pasaba ese momento de enojo, le preguntábamos qué sucedía, qué había pasado, y entonces él decía, no me acuerdo qué sucedió, no tengo recuerdo de lo que pasó, está tranquilo, incluso se ponía a llorar, o sea, es que no me acuerdo qué pasó. Cómo esta intensidad emocional llega incluso hasta hacerte olvidar momentos que no conectan uno con el otro cuando eres buena persona o cuando estás en un momento de tranquilidad o cuando estás en un momento de intensidad. Con esto último que decías. Esto es lo que pasa, siento que es lo que pasa con personas cuando están pasando por alguna situación traumante, que de repente no, que tú les platicas, oye, platícame qué te pasó, no, qué sucedió, y te marcan como ciertos flachazos, ciertos episodios, y otros no te los pueden marcar porque no saben ni siquiera qué pasó. Me imagino que así pasa con estas personas, ¿no? En ese momento. Totalmente. Se van, se bloquean, tienen un bloque, y de repente pasa un flashback y dices, ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿En qué momento llegué aquí? Totalmente, totalmente. Pues bueno, y bueno, y para finalizar con lo que decíamos, 3 momentos en cuanto a la experiencia con este tipo de personas, qué podemos hacer, como hace ratito decía, hay que reconocerle la experiencia, lo que siente, la emoción, o sea, entiendo que estás enojado, entiendo que estás molesto, ¿sí? Después viene un segundo momento donde no acepta esa interpretación que le damos, ¿sí? Y le agregamos un poquito más. No significa que tú estés enojado y que yo esté conflictuando contigo, no significa que te estoy abandonando. Aclaramos, ¿no? Pero también viene un tercer momento súper importante que es el límite, poner un límite. Está bien, está todo muy bien, te amo mucho, pero no voy a aceptar que me insultes. Y eso es algo para decirle, bueno, no es que estés loco, no es que siempre estés exagerando, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Porque por lo regular se llegan a decir este tipo de cosas, estás loco, siempre estás exagerando por todo, y eso no ayuda mucho, ayuda más a ayudar a contener esta contención con este tipo de personas. Así es. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna queja. ¿Alguna queja, alguna queja? comentario, alguna duda? Nos gustaría nuevamente, les exhortamos, si tienen algún tema que les gustaría que hablemos, con mucho gusto, adelante, platíquenos y podemos platicar de ese tema, les podemos profundizar ahí un poquito o abordar el tema de lo que quieran, obviamente todo referente a lo que es psicología.
Claro. estamos a la orden. Lenguaje corporal, cómo detectar mentiras, también le entramos. No, lo que quieran, lo que ustedes pidan, lo que ustedes tengan curiosidad, alguna pregunta, incluso cómo trabajar, a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo podemos trabajar con un niño con autismo o con hiperactividad o con, ¿no? Igual y nos ponemos a hacer la investigación y les traemos algunas herramientas para la próxima semana. Eso también podemos hacerlo. Así es. Bueno, Rafa, no sé si quieres agregar algo. No, pues básicamente pues esto es la personalidad fronteriza. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos están ahí viendo, y a las personas también que nos ven a destiempo, también les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Igual, muchas Igual. gracias. Igualmente, Rafa, ¿quieres decir tus redes sociales? Me pueden encontrar en psicólogo psicoanalista Rafael Matamoros, ahí en mi página de Facebook, también en mi taller de psicología en mi página de Facebook y en YouTube, y también Hablemos de Psicología en Facebook como página, y básicamente eso en Instagram, mi taller de psicología. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en la página psicólogo Marco Vargas en Instagram. No, en Instagram no estoy como psicólogo Marco Vargas, en Instagram estoy como Marco Vargas psicólogo. Psicólogo. Uh-huh. Y en la página de Facebook estoy como psicólogo Marco Vargas. En esta página Hablemos de Psicología en YouTube y en Facebook y en Twitter. No. Twitter no. En TikTok. En TikTok estoy como Marco Vargas Psicólogo, para que ahí me busquen. ¿Sí? Sí. Bueno, pues este fue un programa más de Hablemos, de saberlo todo. Siempre se nos va sin saberlo todo. Eso ya se va a interpretar. Sin saberlo todo. En su programa Sin Saberlo Todo, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros el día de hoy, que nos estuvieran acompañando. Por ahí vimos algunos ahí conectados, ahorita se desconectaron algunas personas. Un saludo para la persona que está conectada. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye. Gracias.